Good morning, my dear brothers and sisters. Buenos días, mis hermanos y hermanas. A blessed Sabbath to all of you. Feliz sábado para todos vosotros. I would like to invite you in this special divine service, Deseo invitarles en este servicio divino especial even those who have connected on the internet. y aún aquellos que se han conectado por internet. Yes, we shall open this service Vamos a abrir este servicio by taking a silent prayer. con una oración en silencio. Amen. To open this service, we shall sing in our IMS hymnals. Para abrir este servicio vamos a cantar de nuestro himnario de la SMI, Number 200, Power in the Blood. el número 200. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Okay, thank you. May we all bow down to pray. Muy bien, vamos a arrodillarnos todos para orar, But before we pray, we need to meditate upon this scripture reading. pero antes de arrodillarnos debemos meditar sobre la lectura de las Escrituras In the book of Revelation, chapter 3, verse 7. en el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 7. And to the angel of the church in Philadelphia write,
These things say he who is holy, he who is true, he who has the key of David, he who opens and no one shuts, and shuts and no one opens. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yes, with these words in mind, we shall open with prayer. Kneel down and pray. Con estas declaraciones en mente, vamos a arrodillarnos y orar. Our eternal and gracious Heavenly Father, Nuestro eterno y bondadoso Padre Celestial, in the name of Jesus we come before you. en el nombre de Jesús venimos ante ti. We thank you, Lord, for the gift of life. Te agradecemos, Señor, por el don de la vida. And also thank you for the beautiful Sabbath Y day. también te agradecemos por este hermoso sábado. In a special way, Lord, we would like to ask your Holy Spirit to be with us, De manera especial, oh Señor, rogamos que tu Santo Espíritu esté con nosotros to prepare our hearts to receive your word. para preparar nuestros corazones para recibir tu palabra. We also pray for your servant whom we have chosen today, Rogamos también por tu siervo que has escogido hoy, our dear brother Douglas Francis. nuestro querido hermano Douglas Francis. Use him in a special way, Lord, Úsalo de manera especial, oh Señor, that the message may be relevant to our time para que el mensaje tenga relevancia para nuestro and help tiempo us to be prepared for the soon coming of our Savior Jesus Christ. y ayúdanos a prepararnos por la pronta venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. We also pray for the forgiveness of our sins. Rogamos también por el perdón de nuestros pecados. In the name of Jesus we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. Once again, my dear brothers and sisters, Una vez más, mis queridos hermanos y hermanas, I welcome you in this divine service, les doy la bienvenida en este culto divino, in this beautiful Sabbath day. en este hermoso sábado. We have been blessed to have our dear pastor Douglas Francis, Hemos sido bendecidos y tenemos con nosotros a nuestro querido pastor whom Douglas Francis, God is going to use today a quien Dios va a utilizar hoy to present a special message. para presentar un mensaje especial. The title of the message is The Ministry of Christ in the Heavenly Sanctuary. El tema de hoy es el ministerio de Cristo en el santuario celestial. And then we have our dear sister Carola who will be helping with the translation. Y tenemos también a nuestra querida hermana Carola que nos va a ayudar con la traducción. I believe you are going to be blessed by this message. Creo que este mensaje será una bendición para vosotros. May we all have a happy listening. Que todos disfrutemos el sermón. My dear Pastor Douglas, Mi querido pastor Douglas, this is your time. el tiempo es tuyo, May God use you. que Dios te utilice. Thank you, Brother Elijah. Gracias, hermano Elijah. Blessed Sabbath to all of you. Feliz sábado para todos vosotros. We are going to have a wonderful Sabbath, and in this Sabbath day we are studying a very important message. Vamos a tener un sábado maravilloso y en este día vamos a estudiar un mensaje muy importante. Sabbath is a blessing, brother, El sábado, hermanos, es una bendición. and many people, they don't know the taste of that. Y hay muchos que no conocen el sabor de este día. But we as a true Adventists, we know that. Pero nosotros como verdaderos adventistas sí lo conocemos. We are experiencing, we have been blessed with this truth, and we are experiencing this wonderful Sabbath. Estamos experimentando y siendo bendecidos con esta verdad y estamos siendo bendecidos por el sábado. I mentioned that as an introduction to this subject Esto lo estoy mencionando como una introducción para este tema, because everything what we study porque today todo lo que vamos a estudiar hoy is going around the wonderful truth we have. tiene que ver con la maravillosa verdad que tenemos.
In Revelation chapter 3 verse 7, En Apocalipsis 3:7 it's talking about the church in Philadelphia. habla de la iglesia de Filadelfia. And the part that we read, the verse 7 in chapter 3, Y la parte que acabamos de leer, el versículo 7 en el capítulo 3, it's talking about he who is true, he who has the key of David, he who opens and no one shuts, and shuts and no one opens. habla de él que es verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. It's talking about the shut door. Habla de la puerta cerrada. That's what we are trying to understand today. Esto es lo que trataremos de comprender hoy. But I like to title this message today as the Ministry of Christ in Heavenly Sanctuary. Sin embargo, desearía colocarle a este mensaje hoy el título El ministerio de Cristo en el santuario celestial. If you read in the book of Exodus, Si leemos en el libro de Éxodo, especially in the chapter 25, sobre todo en el capítulo 25, Moses was directed to erect a tabernacle. Moisés recibió la orden de construir un tabernáculo. The pattern was shown to him on the mount. El patrón le fue mostrado en el monte. And what we understand here is that heaven was open to Moses and Moses saw the pattern. Y comprendemos que el cielo se le abrió y Moisés pudo contemplar el modelo. It was not a plan or blueprint or a replica. No fue un plan o un dibujo o una réplica. And here we understand that in the book of Hebrews, when we read in the New Testament, Y comprendemos también al leer en el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, again and again, the tabernacle worship and the sanctuary truth being presented. una y otra vez se nos presenta el servicio del tabernáculo y la adoración allí. When we read Hebrews chapter 9 verse 1, Al leer Hebreos 9:1, we are told that the first covenant that had also ordinances of divine service and a worldly sanctuary. dice que el primer pacto también tenía ordenanzas de servicio divino y un santuario terrenal. It's talking about the first covenant had also, the term also is mentioned here. Dice en inglés, se menciona el término también que lo tenía. The term also, when the term also is mentioned here, that means that there is another one. Y al mencionarse aquí este término, significa que también hay otro. And if you read carefully the previous chapter, that is Hebrews chapter 8, the first two verses, Y si leemos con cuidado el capítulo anterior, el capítulo 8, los primeros dos versículos, and that is talking about the new covenant. allí habla del nuevo pacto. Still, that new covenant has a sanctuary. Aún así, el nuevo pacto tiene santuario. The old covenant has a sanctuary, El pacto antiguo tiene santuario. that is a sanctuary on earth, Ese es el santuario en la tierra and the new covenant has a sanctuary in heaven. y el nuevo pacto tiene un santuario en el cielo. That's why the also is mentioned here. Por eso también se menciona la palabra también aquí. Because the earthly sanctuary was an example, according to Hebrews chapter 9 verse 23, it says of things in the heavens. Porque de acuerdo a Hebreos 9:23, el santuario terrenal era un ejemplo de las cosas celestiales. In Hebrews chapter 9 verse 24, if we read, Y si nos ponemos a leer Hebreos 9:24, it says very clearly, for Christ is not entered into the holy places made with hands, which are the figures of truth, but into heaven itself, now to appear in the presence of God for us. dice allí, porque Cristo no entró en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino al cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros.
It's very clear, not entered into the holy place made with hands. Dice muy claramente aquí que no entró en el santuario hecho de mano. That's why we understand that, the model that Moses saw was the real one. When the heaven was open, he saw the real sanctuary in heaven. Por eso comprendemos que lo que vio Moisés como modelo era el verdadero, que se le mostró cuando le abrió el cielo. In this sanctuary, there are two chambers, En este santuario hay dos cámaras, especially the heavenly sanctuary. y sobre todo en el santuario celestial, Because we see in the earthly sanctuary also had two chambers. porque vemos también en el santuario terrenal que tiene dos cámaras. If it is going to, if it was the example or exactly like the heavenly sanctuary, meanwhile, we have to understand that the heavenly sanctuary also had two chambers. Si era un modelo o una reproducción exacta del santuario celestial, debemos comprender que también el santuario celestial tenía dos cámaras. It's very important to understand that, two distinct divisions in this sanctuary and two phases of work for man's salvation performed in this sanctuary. Debemos comprender muy claramente que el santuario tiene dos divisiones distintas que representan las dos fases en la obra de salvación del ser humano. And we read in Patriarchs and Prophet, pages 343 and 349. In these two pages, we can put together, we understand. Y leemos en Patriarcas y Profetas, páginas 313 y 317. Si lo unimos, podemos comprender de manera muy clara. It's talking about the earthly sanctuary was only a miniature representation of the heavenly temple. Again, the next sentence we see, a dim reflection of the glories of the temple of God in heaven, the great center of the work for man's redemption. Dice allí, el santuario terrenal era solo una representación en miniatura del templo celestial. Y seguimos leyendo, apenas un pálido reflejo de las glorias del templo de Dios en el cielo, que es el gran centro de la obra que se hace en favor de la redención del hombre. Another person was privileged to see the heavenly temple was Apostle John. Otra persona a quien se le concedió el privilegio de contemplar el templo en el cielo era el apóstol Juan. Apostle John happened to see these temples, and we find that in Revelation chapter 4 verse 5. También el apóstol Juan contempló ese templo y lo encontramos en Apocalipsis 4:5. Please pay attention to every word because we have to understand that which chamber he happened to see. Por favor, presten mucha atención porque debemos comprender qué cámara él contemplaba. I quote from Revelation chapter 4 verse 5. Estoy citando de Apocalipsis 4:5. And from the throne proceeded lightnings, thunderings, and voices. 7 lamps of fire were burning before the throne, which are the 7 spirits of God. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Okay, the 7 lamps, Las 7 lámparas these lamps were found in the holy place. se encontraban en el lugar santo. And the terminology used in Exodus was the 7 golden candlesticks. Y la terminología que se usaba en Éxodo era el candelabro con 7 brazos. So what we understand here is that Apostle John happened to see the holy place. Y lo que comprendemos aquí es que el apóstol Juan estaba contemplando el lugar santo. Let's quickly go to Revelation chapter 8 now. Pasemos ahora rápidamente a Apocalipsis 8. Revelation 8 verse 3 we read, Leemos en Apocalipsis 8:3. Then another angel having a golden censer came and stood at the altar.
he was given much incense that he should offer it with the prayers of all the saints upon the golden altar which was before the throne. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Now here we understand that the golden censer and also stood at the altar. Comprendemos aquí que el incensario de oro también estaba delante del trono. The last little we understand that before the throne. Vemos aquí la última parte dice delante del trono. So some might argue, okay, no, this is the altar of incense. This is the prayers that it is represented only in the holy place, not the most holy place. Algunos dirían que no, esto representa el altar de oro que tiene que ver con el incienso, las oraciones, y eso estaba solo en el lugar santo. Okay, then we'll go to Revelation chapter 11. Y vamos entonces a Apocalipsis 11. Revelation 11:19 we read. Leemos en Apocalipsis 11:19. Then the temple of God was opened in heaven, and the ark of his covenant was seen in his temple. And there were lightnings, noises, thunderings, and earthquake, and great hail. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. My dear brothers and sisters, it's very clear that Apostle John happened to see the most holy place here. Mis queridos hermanos, queda muy claro que aquí lo que contemplaba el apóstol Juan fue el lugar santísimo. Now, he happened to see the Ark of the Covenant. Él vio el arca del pacto. So that's why we can assuredly, we can tell that, okay, he happened to see the most holy place. Por eso, con seguridad, podemos decir que lo que contemplaba fue el lugar santísimo. Some people happen to mention that, there is no veil now. Hay también personas que mencionan que hoy día no hay velo. There is no separation between holy place and the most holy place. No hay separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Because they try to refer Matthew chapter 27 verses 50 and 51. Porque tratan de hacer referencia a Mateo 27, 50 y 51. That upon the death of Christ the veil was torn from top to bottom. Que en el momento de la muerte de Cristo el velo se rasgó desde arriba hasta abajo. It rent, it just separated. Se partió, se separó. And now you can see through. Ahora todos podían ver hacia el otro lado. The people try to say that, okay, no, there's no veil now. Y así la gente trata de decir que hoy día ya no hay velo. But we need to understand that the veil was rent or torn from top to bottom. Pero debemos comprender que el velo fue rasgado desde arriba hasta abajo. Doesn't mean to say there's an absence of the veil, Sin embargo, esto no significa que ya no haya velo, but it indicates the typical sacrificial services on earth had come to an end. sino indica que el servicio típico de sacrificios en la tierra había llegado a su fin. Because atonement was done with the own blood of Christ. Porque se había realizado ¿cómo se dice? La expiación con la propia sangre del Señor Jesucristo. Okay, now we have to seriously look into the book of Hebrews. Ahora lo que tenemos que hacer es hacer un estudio cuidadoso del libro de Hebreos. Let's go to Hebrews chapter 9. Vayamos a Hebreos capítulo 9. Because the sanctuary truth is very unique to the true Adventists. Porque esta verdad del santuario es algo muy único para la fe adventista. Because our base and our beginning is on this sanctuary. Porque nuestra base, nuestro inicio se encuentra en este santuario. The transition from the Church of Philadelphia to Laodicea indicates our presence there in the sanctuary. La transición de la iglesia de Filadelfia a la iglesia de Laodicea
Indica Jesus- que nos encontramos allí en el santuario. And Jesus' transmission from the holy place to the most holy place during that time Y la transición de Jesús del lugar santo al lugar santísimo durante esa época. So we can call ourselves the people of the sanctuary Así que podríamos llamarnos el pueblo del santuario, because we are the priests porque somos nosotros los sacerdotes, and also the royal priests. también la realeza. So we are connected with the sanctuary Así anyway. que sí, estamos conectados con el santuario And we are part of the 144,000. y somos parte de los 144,000. So it is very important for us to understand our inheritance Así que sí es muy importante comprender nuestro legado. That's why we study about the sanctuary. Por eso, nuestra herencia, por eso estudiamos el santuario. Let's read Hebrews chapter 9 verse 12. Leemos Hebreos 9:12. Hebrews 9:12 reads, "Not with the blood of goats and calves, but with his own blood he entered the most holy place once for all, having obtained eternal redemption." Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. We understand that Jesus ascended to heaven. Comprendemos que Jesús ascendió al cielo He went into the holy place first. y entró primero al lugar santo. Hebrews chapter 9 verse 24 we read that. Leemos esto en Hebreos 9:24. Verse 24 of chapter 9 of Hebrews. El versículo 24 de Hebreos 9. For Christ has not entered the holy places made with hands, which are copies of the true, but into heaven itself, now to appear in the presence of God for us. Porque Cristo no entró en los lugares santos hechos de mano, que son copia del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios por nosotros. As soon as Jesus departed the earth and he entered heavens, Cuando Cristo partió de la tierra y entró en los cielos, he began his work in the holy place. comenzó su obra en el lugar santo. And we read that in Hebrews chapter 8 verse 2. Y leemos esto en Hebreos capítulo 8, versículo 2. Let's read from 8, 1 and 2. Vamos a leer el capítulo 8, versículos 1 y 2. Now this is the main point of the things we are saying. We have such a high priest who is seated at the right hand of the throne of the majesty in the heavens, a minister of the sanctuary and of the true tabernacle which the Lord erected and not man. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Earthly sanctuary had two apartments. El santuario terrenal tenía dos departamentos, Holy and most holy places. el lugar santo y el lugar santísimo. Heavenly sanctuary also had the same. El santuario celestial también lo tenía igual. Now we read from Hebrews chapter 10 verses 19 and 20. Ahora leemos de Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 20. Here we read, "Therefore, brethren, having boldness to enter the holiest by the blood of Jesus, by a new and living way, which he consecrated for us through the veil that is his flesh." Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Now, our question is about the veil, Ahora se trata del camino, the veil of separation. el
del velo, el velo de separación. And here we find in the book of Hebrews, chapter 10, Y encontramos aquí en el libro de Hebreos, capítulo 10, that it mentions that, through the veil, that is his flesh. que menciona acerca del velo y que es su carne. So what is that veil? Veil is Christ. Entonces, ¿qué es ese velo? El velo es Cristo. His presence is representing the veil. Su presencia representa el velo. But distinct separation is there. Sin embargo, sí hay una separación distinta. But still, that his flesh is the veil. Aún así, su carne es el velo. Because it was mentioned here, his flesh is the veil and he is the way. Porque se mencionó aquí que la carne de él es el velo y que él es el camino. And he entered within the veil. Y entró dentro del velo. Let's go to Hebrews chapter 4 now. Ahora vayamos a Hebreos capítulo 4. Hebrews 4:14 we read, Leemos en Hebreos 4:14. seeing then that we have a great high priest who has passed through the heavens, just the Son of God, let us hold fast our confession. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Now, we like to read from Hebrews chapter 6 now. Ahora, deseamos leer de Hebreos capítulo 6. Before going there, we have to understand, Antes de ir allí, debemos comprender we have a high priest, that is Jesus Christ, que sí tenemos un sumo sacerdote que es Jesucristo, and he went through the veil, y él traspasó el velo, and he went through the veil to heavens, and we understand that his mission now. y traspasó el velo a los cielos, y comprendemos ahora su misión. We are trying to establish, we are trying to proclaim this sanctuary truth to others. Estamos tratando de establecer y también proclamar esta verdad del santuario a los demás. But very unfortunate that, there are some people among us Pero desafortunadamente hay personas aún entre nosotros raising many questions que hacen muchas preguntas about the veil, about the separation, about the chambers. acerca del velo, la separación, las cámaras. We have to have clear understanding, brother. Debemos tener una clara comprensión, hermanos. Now let's go to Hebrews chapter 6 verses 19 and 20. Vayamos ahora a Hebreos capítulo 6, versículos 19 y 20. It reads, this hope we have as an anchor of the soul, both sure and steadfast, and which enters the presence behind the veil, where the forerunner has entered for us, even Jesus, having become high priest forever, according to the order of Melchizedek. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Here we understand that he entered, the high priest entered there, and now the presence behind the veil. Ahora comprendemos que el sumo sacerdote entró allí y ahora su presencia está detrás del velo, dentro del velo. He is on the other side of the veil. Él está en el otro lado del velo. That means that he's in the inner chamber or the most holy place now. Significa que él ahora se encuentra en la cámara interior, es decir, en el lugar santísimo. And some are asking about the presence of God. Y también hay personas que preguntan acerca de la presencia de Dios. Because we understand that Christ entered heaven, Porque sí comprendemos que Cristo entró en el cielo. and he went and he presented himself before the Lord, Y él- before God the Father, Y él se presentó ante el Padre and to appear in the presence of God. That's what we understand in Hebrews chapter 9 verse 24. para aparecer, para presentarse ante la presencia de Dios. Eso lo comprendemos de Hebreos 9:24. But we have to keep in mind, Pero debemos mantener presente, no place is more holier than where we find God the Father. no hay lugar más santo que aquel lugar donde encontramos a Dios Padre. Christ began his work in the first chamber or the holy place, Cristo empezó su obra
en la primera cámara o el lugar santo. And he finished the work there, and then he entered the second chamber, and he entered and he's staying there now. Y terminó su obra allí y luego pasó a la segunda cámara y allí está realizando su obra ahora. Now, some people have a question once again. Hay personas otra vez que tienen una pregunta. They say that, okay, he's in the holy place, okay, God the Father is in the holy place, and he is in the presence of the Father. Dicen, muy bien, Él está en el lugar santo y el Dios Padre está en el lugar santo, así que está en presencia del Padre. And now he sat on God's throne and Y- on his right Y side. ahora se sentó en el trono de Dios, en el lado derecho de Dios. And now he isolated God the Father and he entered the most holy place. Y ahora aisló al Padre y entró en el lugar santísimo. How can we confine God to one place? ¿Cómo podemos confinar a Dios a un lugar? We have a living God, brethren. Tenemos un Dios vivo, hermanos. He's not a statue that just put it in a chamber and lock. No es una estatua que se coloca en una cámara y se cierra. Because we understand that we always talk about heavenly places. Porque comprendemos que hablamos siempre de los lugares celestiales. Come with me to Ephesians chapter 1 verse 20. Acompáñenme, por favor, a Efesios 1:20. We have to spend a little more time just to have this clarification. Tenemos que pasar un poquito más tiempo para tener estas aclaraciones. If we are clear with our mind, our faith increases and we follow exactly what we find in the Bible. Si tenemos las cosas bien claras, aumentará nuestra fe y vamos a comprender lo que encontramos en la Biblia. Ephesians chapter 1 verse 20. Efesios 1:20. Which he worked in Christ when he raised him from the dead and seated him at his right hand in the heavenly places. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Not in heavenly place, but heavenly places. No en el lugar celestial, sino en los lugares celestiales. Those who only want to understand the Bible, this is clear. Para aquellos que quieren hacer referencia únicamente a la Biblia, aquí queda claro. But we go further. Sin embargo, vamos a avanzar. We are privileged to have the testimonies, brethren. Vamos más allá. Tenemos, hermanos, el privilegio de tener los testimonios. Come with me. Let's go to early writings, pages 54 and 55. Acompáñenme, por favor, a Primeros Escritos, página 55. Praise the Lord for the testimonies, brethren. Alabado sea el Señor por los testimonios, hermanos. Early writings, pages 54 and 55. Primeros Escritos, página 55. I quote. I Cito. saw the Father rise from the throne and in a flaming chariot go into the Holy of Holies within the veil and sit down. Then a cloud chariot with wheels like flaming fire surrounded by angels came to where Jesus was. He stepped into the chariot and was borne to the holiest where the Father sat. There I beheld Jesus, a great high priest, standing before the Father. Vi al Padre levantarse del trono y en un carro de llamas entró en el lugar santísimo al interior del velo y se sentó. Después de eso, un carro de nubes cuyas ruedas eran como llamas de fuego llegó rodeado de ángeles a donde estaba Jesús. Él entró en el carro y fue llevado al lugar santísimo donde el Padre estaba sentado. Allí contemplé a Jesús, el gran sumo sacerdote, de pie delante del Padre. My dear brothers and sisters, it's very clear now. Mis queridos hermanos y hermanas, ahora queda muy claro. There was a chariot, and the fiery chariot, God the Father went first, and then Jesus followed him. Había un carro de llamas y el Padre fue primero y luego Jesús le siguió. Let's go to a beautiful prophecy in Zechariah chapter 6 verses 13 and 14. Vayamos a una hermosa profecía en Zacarías 6, 13 y 14. Zechariah 6, 13 and 14 reads as follows.
Yes, he shall build the temple of the Lord, he shall bear the glory, and shall sit and rule on his throne. So he shall be a priest on his throne, and the counsel of peace shall be between them both. Dice en el versículo 13, Él edificará el templo de Jehová, y Él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Okay, now we understand the relationship between the Father and the Son, Así que ahora comprendemos la relación entre el Padre y el Hijo. and they both sitting on the throne. Los dos están sentados en el trono. What about us? ¿Qué de nosotros? We believe in this, Creemos estas cosas. and what is the special advantage we have by believing this? ¿Cuál es la ventaja especial que tenemos creyendo estas cosas? Let's go to Revelation chapter 3 verse 21. Vayamos a Apocalipsis capítulo 3 versículo 21. Revelation 3:21 reads as follows: To him who overcomes, I will grant to sit with me on my throne, as I also overcame and sat down with my Father on his throne. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. My dear brothers and sisters, Mis queridos hermanos y hermanas, what a privilege that Jesus sat with the Father, and Jesus inviting you and me to sit with him on that throne. qué privilegio que Jesús se sentó con su Padre y nos invita a sentarnos con Él en su trono. Don't you like to be there? ¿No les gustaría estar allí? I like to be there. A mí sí. Now, the question comes, what am I supposed to do today to be there tomorrow? Ahora se presenta la pregunta, ¿qué debo hacer yo hoy para estar allí mañana? That's the question we have. Esa es la pregunta que se nos presenta. Because the typical sanctuary service is explaining and telling us that, we are in the Day of Atonement. Porque el servicio típico del santuario nos explica que nos encontramos en el día de expiación. Jews in this world, even today they are observing the Yom Kippur, Aún- or the Day of Atonement. Aún hoy en día los judíos observan o celebran el día de la expiación o el Yom Kippur. One day per year. Es un día al año And it is a day that covering ceremony or covering event. y es el día donde se realizó una ceremonia para cubrir o el evento para cubrir. The priests used to take the atoning blood and covers. El sacerdote tomaba la sangre expiadora y cubrió. But here we understand that, we have the atoning blood of Christ. Pero comprendemos que nosotros tenemos la sangre expiatoria de Cristo. But very unfortunate that, even the earthly traditional Jews are still waiting for that Messiah to come. Pero desafortunadamente los judíos en general aún esperan que venga aquel Mesías. They don't believe in Jesus. No creen en Jesús. But what is our hope? Come Pero- with me to Romans chapter 5 verse 1. Pero ¿cuál es nuestra esperanza? Acompáñenme, por favor, a Romanos 5:1. Apostle Paul happened to mention to Romans chapter 5 Sucede verse que 1. el apóstol Pablo mencionó a los romanos en capítulo 5, versículo 1. Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Now, the work in heavenly places, or the work in the most holy place, explained to us by Ellen G. White in Early Writings, page 251. Ahora, la obra en los lugares celestiales o en el lugar santísimo, la hermana White nos lo explica en Primeros Escritos, página 250. Early Writings, page 251, it reads as follows. Dice lo siguiente, Primeros Escritos, página 250. I was shown
what did take place in heaven at the close of prophetic periods in 1844. As Jesus ended his ministration in the holy place and closed the door of that apartment, a great darkness settled upon those who had heard rejected the message of his coming, and they lost sight of him. Jesus then clothed himself with precious garments. Around the bottom of his robe was a bell and a pomegranate, a bell and a pomegranate. A breastplate of curious work was suspended from his shoulders. As he moved, his glittered like diamonds, magnifying letters which looked like names written on engraved upon the breastplate. Upon his head was something which had the appearance of a crown. When fully attired, he was surrounded by angels, and in a flaming chariot he passed within the second veil. Se me mostró lo que había ocurrido en el cielo al terminar en 1844 los periodos proféticos. Cuando Jesús concluyó su ministerio en el lugar santo y cerró la puerta de ese departamento, densas tinieblas envolvieron a quienes habían oído y rechazado el mensaje de su advenimiento y lo habían perdido de vista a él. Jesús se revistió entonces de preciosas vestiduras. Alrededor de la orla inferior de su manto ostentaba en alternada sucesión una campanilla y una granada. De sus hombros colgaba un pectoral de curiosa labor. Cuando él andaba, el pectoral refulgía como diamantes y se ampliaban unas letras que parecían nombres escritos o grabados en el pectoral. En la cabeza llevaba algo que parecía una corona. Una vez que estuvo completamente ataviado, le rodearon los ángeles y en un flamígero carro penetró tras el segundo velo. Yeah, now he entered through the veil to the most holy place. Ahora entró a través del velo al lugar santísimo. You know, if you notice it very carefully, if you pay attention to this passage, Si se fijan cuidadosamente en este párrafo, si prestan atención, his attire, he is having a crown, sus ataduras tiene una corona. so that shows that he's a kingly priest. Eso da a entender que es un sacerdote real. He's a king as well as a priest, También es al mismo tiempo rey y sacerdote, in the order of Melchizedek. según el orden de Melquisedec. Let's read now Revelation 3:7. Y vamos a leer ahora Apocalipsis 3:7. Now we do understand very well Revelation 3:7 by now. Ahora ya con bastante claridad comprendemos Apocalipsis 3:7. And to the angel of the church in Philadelphia write, these things says he who is holy, he who is true, he who has the key of David, he who opens and no one shuts, and shuts and no one opens. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. And here we understand, brethren, that door was shut. Y aquí comprendemos, hermanos, que se cerró la puerta. Only Jesus has the key. Solo Jesús tiene la llave. And when he was on earth, he said that I am the way. Y cuando estuvo en la tierra dijo, yo soy el camino. If we want to enter there, that we can go only with the permission of Jesus. Si queremos entrar allí, la única forma es entrar con el permiso de Jesús. And very timely that Philadelphia church period was mentioned about this. Y fue algo muy preciso que en cuanto al tiempo, que aquí se menciona la iglesia Filadelfia.
that has a very short time period, that 1833 to 1844. que tiene un periodo de tiempo muy corto, de 1833 a 1844. And we understand that the 2300 days prophecy and also the testimony we read from early writings, it shows and indicates that Jesus entered to the most holy place in 1844. Y comprendemos la profecía de los 2300 tardes y mañanas, y también con mucha claridad vemos en base de este párrafo de los testimonios que hemos leído que en 1844 Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. Now, Jesus entered into the most holy place. Ahora, Jesús pasó al lugar santísimo. Where are we standing now? ¿Dónde estamos ahora We nosotros? have to know where we are standing. Debemos conocer dónde estamos parados. Okay, quickly we read that lift him up, page 319. Leemos rápidamente de Exaltada Jesús, página 313. The testimonies we find Ellen G. White's the compilation actually lift him up, page 319. Es una compilación de testimonios de la hermana White, Exaltada Jesús, página 313. We are now standing in the outer court, waiting and looking for the blessed hope, the glorious appearing of our Lord and Savior Jesus Christ. No sacrifices are to be offered without, for the great high priest is performing his work in the most holy place in his intercession as our advocate. Actualmente nos encontramos en el atrio exterior, aguardando la bendita esperanza de la aparición gloriosa de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Afuera no se ha de ofrecer sacrificio alguno, porque el gran sumo sacerdote está llevando a cabo su obra en el lugar santísimo, durante su intercesión como abogado nuestro. And our high priest now is in the most holy place, and we are standing in the outer court. Y nuestro sumo sacerdote ahora se encuentra en el lugar santísimo y nosotros nos encontramos en el atrio exterior. In practical sense, what going to be our lifestyle? How are we going to stand there? En el sentido práctico, ¿cuál será nuestro estilo de vida? ¿Cómo vamos a estar parados allí? Once again, a quotation from Lift Him Up, page 330. Una vez más, una cita de Exaltar a Jesús, página 324. It reads, "We are now living in the great day of atonement. In the typical service, while the high priest was making the atonement for Israel, all were required to afflict their souls by repentance of sin and humiliation before the Lord, lest they be cut off from among the people. In like manner, all who would have their names retained in the book of life should now, in the few remaining days of their probation, afflict their souls before God by sorrow for sin and true repentance. There must be deep, faithful searching of heart. The light, frivolous spirit indulged by so many professed Christians must be put away. There is earnest warfare before all who would subdue the veil tendencies that strive for the mastery. The work of preparation is an individual work. We are not saved in groups." Estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación, cuando en el servicio simbólico el sumo sacerdote hacía la propiciación por Israel, todos debían afligir sus almas, arrepintiéndose de sus pecados y humillándose ante el Señor, si no querían verse separados del pueblo. De la misma manera, todos los que desean que sus nombres sean conservados en el libro de la vida, deben ahora, en los pocos días que les quedan de este tiempo de gracia, afligir sus almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados. Hay que escudriñar honda y sinceramente el corazón. Hay que deponer el espíritu liviano y frívolo al que se entregan tantos cristianos de profesión. Empeñada lucha espera a todos aquellos
que quieran subyugar las malas inclinaciones que tratan de dominarlos. La obra de preparación es obra individual, no somos salvados en grupos. Our earnest preparation is given here. Se describe aquí nuestra preparación seria. Now, we have to stand there prayerfully. Tenemos que quedarnos allí con una actitud de oración. You know, general misconception in prayer Hay una comprensión equivocada en cuanto a la oración, or rather I could say the misunderstanding about prayer. un malentendido en cuanto a la oración. We understand that, you know, we always believe that when we pray, God or Jesus comes down and stand or stay with us. Siempre nos ponemos a pensar que cuando oramos, bueno, baja a nosotros donde estamos, baja Jesús o baja Dios. It's very clear in Steps to Christ, page 93. Sin embargo, es muy claro en El Camino a Cristo, página 93. I quote from Steps to Christ, page 93, as follows. Voy a citar lo siguiente de El Camino a Cristo, página 93. Prayer is the opening of the heart to God as to a friend, not that it is necessary in order to make known to God what we are, but in order to enable us to receive Him. Prayer does not bring God down to us, but bring us up to Him. Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. No es que se necesite esto para que Dios sepa lo que somos, sino a fin de capacitarnos para recibirle. La oración no baja a Dios hacia nosotros, antes bien nos eleva a Él. Hebrews chapter 4 verse 16 also we understand something similar. También comprendemos algo parecido de Hebreos 4:16. Hebrews 4:16 I read, "Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need." Dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro. Which throne? ¿Cuál trono? The throne of grace. El trono de la gracia. It's now in the most holy place, brethren. Se encuentra ahora en el lugar santísimo, hermanos. Still we are under the probation time Todavía nos encontramos en el tiempo de gracia, and the time of mercy, time of grace. el tiempo de misericordia, el tiempo de gracia. Now, how can we go there? Pero ¿cómo podemos entrar allí, Can we ir just walk allí? in? Can we just walk into the most holy place? ¿Uno puede entrar así nada más? No. No, We have to have a preparation. hay que tener una preparación And we cannot go with our sinful nature. y no podemos entrar con nuestra naturaleza pecaminosa. Then we believe that, okay, we cannot go there and Jesus is there and we just wait. We cannot go because we are sinners. Entonces, pues, pensamos que, bueno, no podemos ir, Jesús está allí por nosotros, porque nosotros somos pecadores, nos quedamos fuera. So that is the thought that Satan is trying to put into us. Esa es la idea que Satanás trata de meternos en la cabeza. But we have a very beautiful testimony here, Homeward Bound, page 78. Sin embargo, tenemos un hermoso testimonio en La Fe por la cual vivo, página 136. I quote, "Jesus loves to have us come to Him just as we are, sinful, helpless, dependent. We may come with all our weakness, our folly, our sinfulness, and fall at His feet in penitence. It is His glory to encircle us in the arms of His love and to bind up our wounds, to cleanse us from all impurity." Jesús se complace en que vayamos a él como somos, pecaminosos, impotentes, necesitados. Podemos ir con toda nuestra debilidad, insensatez y maldad y caer arrepentidos a sus pies. Es su gloria estrecharnos en los brazos de es su gloria estrecharnos en los brazos de su amor
vendar nuestras heridas y limpiarnos de toda impureza. It says very clearly, we go to him as we are and fall at his feet. Dice muy claramente que vamos a Él como somos y nos postramos en sus pies. We'll submit ourselves. Y nos entregamos, We surrender our will to him. nos rendimos nuestra voluntad a Él. We ask repentance for sins. Y pedimos arrepentimiento por nuestros And we pecados. hold his feet and tell that, Lord, we want to obey you. Y contemplamos sus pies y rogamos, Señor, queremos obedecerte. Cover me with your righteousness. Cúbreme con tu justicia. That is a privilege we're having. Ese es el privilegio que tenemos. We are a special people. Somos pueblo especial, People of the sanctuary. el pueblo del santuario. And where are we? We are in the outer court. ¿Y dónde nos encontramos? We are examining our heart. En el atrio exterior. Estamos examinando escudriñando nuestro corazón. Already we started asking pardon for our sins. Y ya hemos empezado de pedir el perdón de nuestros We pecados. are getting prepared, already prepared. Y ya nos estamos preparando, hemos sido preparados. And we are abstaining from many things. Y nos abstenemos de muchas cosas. We are on a sabbatical. We are observing Sabbath. Estamos en un sabático, estamos observando el sábado, Away from the world. apartados del mundo. And we are applying all kinds of reformation in our life. Y en nuestra vida estamos aplicando toda clase de reformas. The reforms that we are experiencing or we are performing, that is the health reform, the dress reform, our lifestyle reform. Las reformas que estamos experimentando y aplicando, la reforma de salud, del vestuario, de nuestro estilo de vida. And that providing that suitable, the best suited privilege for us to have so that we can be prepared to enter the most holy place to see our Father, Jesus. Y esto nos prepara con el más grande privilegio para que podamos estar preparados para entrar en el lugar santísimo y encontrarnos con Dios Padre. Remember, we cannot enter there just. Recuerden que no podemos entrar allí así nada más. We need our preparation. Es necesario contar con la preparación. But something that we have to understand here. Pero hay algo que debemos comprender aquí. Now, when Jesus entered to the most holy place, Cuando Jesús entró en el lugar santísimo, we happen to read that, the holy place became very dark. hemos leído que en el lugar santo se puso muy oscuro. Only few people understood that in 1844 that Jesus entered to the most holy place. Y son muy pocos los que comprenden que en el 1844 Jesús entró al lugar santísimo. All the Protestant churches, all the Catholics and everybody did not understand this wonderful truth. Todas las iglesias protestantes, la iglesia católica y otros no han comprendido esta maravillosa obra. They remained in the darkness of the holy place. Permanecen en la oscuridad del lugar santo. That's what we understand. Eso es lo que comprendemos. Because the holy place was illuminated with the glory of the Father and the Son. Porque el lugar santo estaba iluminado con la gloria del Padre y del Hijo. Now they are in the most holy place. Ahora se encuentran ellos en el lugar santísimo. But someone else is trying to bring the light to them. Pero hay otro que trata de alcanzarles la luz. And he is pretending to be Christ. Y él pretende ser Cristo. Come with me to Last Day Events, page 157. Acompáñenme a Eventos de los Últimos Días, página 135. It reads as follows. Persons will arise pretending to be Christ himself and claiming the title and worship which belong to the world's Redeemer. They will perform wonderful miracles of healing and will profess to have revelations from heaven contradicting the testimony of scriptures. But the people of God will not be misled. The teachings of this false Christ are not in accordance with the scriptures. His blessing is pronounced upon the worshippers of the beast and his image, the very class upon whom the Bible declares that God's unmingled wrath shall be poured out. Dice Eventos de los Últimos Días, página 135.
Surgirán entes que se darán por el mismo Cristo y reclamarán los títulos y el culto que pertenecen al Redentor del mundo. Harán curaciones milagrosas y asegurarán haber recibido del cielo revelaciones contrarias al testimonio de las Sagradas Escrituras. Pero el pueblo de Dios no se extraviará. Las enseñanzas del falso Cristo no están de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Su bendición va dirigida a los que adoran la bestia y su imagen, precisamente aquellos sobre quienes dice la Biblia que la ira de Dios será derramada sin mezcla. Now, we are privileged, brethren. Ahora tenemos un privilegio, hermanos. We are in the presence of Jesus in the most holy place. Nos encontramos en la presencia de Jesús en el lugar santísimo. That's why we are different than the others in the world. Por eso es que somos diferentes de los demás en el mundo. Our lifestyle is being justified now. Y se justifica ahora pues nuestro estilo de vida. And what we are today is being justified. Y lo que somos hoy queda justificado. What we dress, what we eat, what we talk, what we do. La forma como nos vestimos, lo que comemos, cómo hablamos, cómo actuamos. All justified because we are in the day of atonement. Todo queda justificado porque estamos en el día de la expiación. When the work is completed and the sin is eradicated and Satan is gone forever. Cuando se termine la expiación y se quite el pecado y Satanás ya no existe para siempre. According to Luke chapter 1 verse 32 we read that the Lord God shall give unto him the throne of his father David. Leemos según Lucas 1:32 que el Señor Dios dará a él el trono de David su padre. And Matthew 19:28 we read a portion that it says he shall sit in the throne of his glory. Y leemos también en Mateo 19:28 una parte que se sentará en el trono de su gloria. And who is going to sit with him? ¿Y quién quedará allí sentado con él? It's going to be you and me, brother. Será tú y yo, mis hermanos. What a happiness. Qué gozo, What a privilege. qué privilegio. May the good Lord help us to be there. Que el buen Señor nos ayude a estar allí. Amen. Amén. We are very much thankful for this special message. Estamos muy agradecidos por este mensaje especial. I believe it has fallen on good ground Creo que ha caído en buena tierra and have made us to understand the time we are living in y nos ha ayudado a comprender el tiempo en el cual vivimos and what manner of people we ought to be. y qué clase de personas debemos ser. Thank you, Pastor Douglas. Gracias, Pastor Douglas. To close this service, we are going to sing number 72 in our IMS hymnals. Para concluir este servicio vamos a cantar el himno número 172 en los himnarios de la SMI, Titled, Pass Me Not, O Gentle Savior. con el título No me pases, That will be our closing hymn. para concluir.
Thank you for the song, Gracias por el himno and we shall reverently pray y con reverencia vamos a orar with Pastor Douglas Francis. con el pastor Douglas Francis. Our most loving, gracious Father in heaven, Nuestro amante Padre Celestial, we thank you, Father, for this wonderful Sabbath day. te agradecemos, Padre, por este hermoso sábado. Thank you, Father, for this wonderful truth of sanctuary. Gracias, Padre, por esta maravillosa verdad del santuario. Thank you, Father, for showing mercy on us. Gracias, Padre, por tener misericordia para con nosotros. Thank you, Father, for covering us with your blood. Gracias, Padre, por cubrirnos con tu sangre. Continue to bless us, Father, abundantly with thy truth. Continúa bendiciéndonos, oh Padre, de forma abundante con tu verdad. We pray for those who are observing the Sabbath. Oramos por aquellos que observan el sábado. Help all of us to experience the wonderful blessings of the Sabbath, Father. Ayúdanos a todos a poder experimentar las maravillosas bendiciones del sábado. Help us, Father, to share this wonderful hope and happiness with others. Ayúdanos también, Padre, a compartir este gozo, esta verdad con los demás. We pray for the rest of the Sabbath hours. Oramos por las horas que quedan del sábado. We pray especially for those who need your help, Father, those who are sick and who are facing life challenges. Oramos de manera especial por aquellos que necesitan de tu ayuda por enfermedad o por otras dificultades que están enfrentando. Help us to experience thy peace. Ayúdanos a experimentar tu paz. We ask pardon for all our sins, Pedimos el perdón de todos nuestros pecados. and we surrender ourselves, Father, on this Sabbath day. Y en este sábado nos entregamos a ti. In the name of Jesus we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. We are going, we are going to sing number 53, Vamos a cantar el himno 53, which will be the song of benediction. que será el himno para la bendición. Then we shall have Pastor Douglas to come and give us the benediction. Entonces vamos a pedir al pastor Douglas que venga para impartir la bendición. Let us receive the blessings of the Lord. Recibamos la bendición del Señor. The Lord bless thee and keep thee. The Lord make his face shine upon thee and be gracious unto thee. The Lord lift up his countenance upon thee and give thee peace. Amen. Amen. Once again, thank you, my dear brothers and sisters. Una vez más, gracias mis queridos hermanos y hermanas. A blessed Sabbath to Feliz- each and every one of you, Feliz sábado para cada uno de vosotros even those who have joined us through the internet. y también para aquellos que han estado con nosotros por internet. And a special thanks to our dear brother Omar, Y un
Agradecimiento especial a nuestro querido hermano Omar from the multimedia support. del apoyo de multimedia. And also, once again, thanks Sister Carola for the Y translation. también, una vez más, gracias a la hermana Carola por la traducción. May you all have a wonderful Sabbath. Que todos pasen un hermoso sábado. We shall have a moment of silence Vamos a tener un momento de silencio and then we will be dismissed. y luego quedamos despedidos. Amen. Amén. Feliz sábado. Happy Sabbath.